capítulo 5. Conforme usted lo ha encontrado, nos colocamos de pie, porque vamos a leer la palabra del Señor. Isaías 5, de su primer versículo, dice así: en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado, y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre, y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Como esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será ahollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Y los hombres de Judá, plantas deliciosas suyas. Esperaba juicio, y aquí vilezas. Justicia, he aquí clamor. Amor. Amén. Tomen asiento. Esta noche nos habla el Señor de una enseñanza, de una viña. Algo tan sencillo y tan natural, especialmente en la zona del valle, donde por años se ha trabajado en esa situación. Había allí una expresión, porque habían instalado una viña, porque se había puesto toda la esperanza, se había puesto toda la dedicación y el trabajo para que en esa ladera fértil estas uvas, hermanos, dieran su fruto apetitoso, dieran su fruto con este gusto especial. Pero además, a esta viña le habían dedicado trabajo, la habían secado y despedregado, y plantado de vides escogidas. Había habido un trabajo previo en una ladera donde habían piedras, escombros seguramente, donde la tierra hubo que trabajarla para que pudiera dar su fruto especial. Pero no solamente pusieron cualquier viña, dice la palabra de Dios que habían plantado vides escogidas, las mejores, porque esa tierra había sido trabajada, había sido, hermanos, cuidada para plantar la mejor vid que habían escogido. Pero no solamente esto, sino que dice, habían edificado en medio de ella una torre. Habían también hecho en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Había habido un trabajo previo para que la protección divina de Dios estuviera allí, habiendo elegido las mejores vides. Había hecho un cercado, había hecho un lugar donde los animales no pasaran para destruir las vides nacientes, sino que tuvieran, hermanos, la tranquilidad de la tierra de empezar a florecer y a empezar a dar el grano de uva. Lleva un proceso de tiempo, por supuesto, pero no solamente era cualquier uva, sino que eran vides escogidas, y también
habían hecho, hermanos, un cerco. ¿Para qué? Para que no fuera destruida por nadie. Pero en medio de la vid hicieron una torre, un mangrullo. Seguramente para que alguien mirara y vigilase, para que alguien mirara que nadie iba a entrar a estropear esas vides. Tenía todas las cualidades para empezar, hermanos, a dar el fruto deseado. Asimismo, un día nos llamó el Señor, sabiendo nuestra condición de vida. Dios nos llamó, hermanos, para plantarnos en buena tierra. Dios nos llamó para que pudiéramos estar bajo la protección divina de Dios y empezáramos a fructificar, empezáramos a dar frutos espirituales, empezáramos a tener nosotros que dar respuesta de ese cambio, de lo que éramos antes, esparcidos por cualquier lugar. Dios nos trajo un lugar dedicado para que sus vides estuvieran plantadas en ese lugar de la manera mejor, para que tuviesen cuidado. Estando el amor del Señor, dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y en esos escogidos estamos nosotros, y miren que están a través del mundo. Y fuimos escogidos para poder dar de gracia lo que de gracia un día recibimos. Pero teníamos que recibir la savia de la tierra, es decir, de la vid, para poder estar dando frutos en su tiempo adecuado. El Señor esperando que cada uno de nosotros que hemos recibido de gracia podamos entregar el Evangelio de gracia también a otra persona. Pero resulta que al dar estos frutos fueron las uvas silvestres, tal vez uvas muy chicos, su grano, el que comiera esas uvas se iba a descomponer del estómago, no iba a tener el deleite de disfrutar de esas uvas, porque ya venían en malas condiciones. Y sabe que Dios nos puso en el medio de este lugar para que nosotros podamos dar al 30, al 70 y al 100% el producto que Dios necesita de nosotros. Mucha gente toma el tiempo como, bueno, mañana será, tal vez pasado mañana. Dice la palabra de Dios que el hacha está puesta sobre el árbol que no da fruto. Y va a ser cortado ese árbol y echado al fuego, que nunca se apaga. Dios nos trajo el Evangelio para que tengamos vida y vida en abundancia. Dios nos arrancó de la vileza del mundo para que seamos personas agradables, fieles al Señor. Dios nos habla, hermanos, de un cuidado y que debemos apartarnos de los frutos que no nos llevan a ningún lugar bueno, sino que al contrario, nos están haciendo de alguna manera que esa uva sea un grano pequeño y el que la pueda comer va a sufrir de entera, dice la palabra de Dios, va a tener dolores de estómago, porque no es un fruto agradable. Dios había arrancado de la ladera todas las piedras. Dios había, hermano, tenido cuidado que esa ladera fuera fértil, donde iba a poner ese árbol allí, esa vid, para que hiciera allí un lugar deleitoso. Dios puso una torre en el medio, como decía el hermano que me antecedía, cuando el pastor te dice, hermanito, mira, te estás equivocando, fíjate lo que dice la palabra de Dios. Hermana, tened cuidado con esto. Hermano, tened cuidado con lo otro.
Sabe que el pastor tiene después que dar cuenta por su vida y por la iglesia y por las almas que Dios le dio a su recaudo. Y tiene que cuidar de que vaya un crecimiento pleno, que reciba realmente la palabra de Dios con todo el esplendor, que reciba la enseñanza para que su crecimiento sea fructífero, que realmente no tenga dolores ni hades en su corazón, ni tristeza alguna, sino que Dios vaya dando, en este caso al pueblo de Israel, la savia para que puedan crecer esas vidas, para que la familia el día de mañana pueda degustar de lo que Dios había puesto. Tal era la esperanza del que había puesto una torre en el medio y había vallado la viña, que también hizo un lagar, un galpón, un depósito, donde guardar, porque todas las cosas estaban dadas para que fuera una cosecha fructífera en su tiempo. No sé, 1 año, 2 años, 3 años pasarían hasta que empiece a dar la uva, la vid, para que cuando venga la cosecha, que iba a ser abundante porque eran las mejores vides, en el mejor, digamos, en el mejor terreno fértil, estaban dadas las condiciones para que esos frutos, cuando llegara la cosecha, fuera en abundancia, fuera deleitoso para el que las iba a comer. Pero sin embargo, hermano, dio uvas silvestres. El fruto del pecado fue por esa savia y fue metiéndose entre las vides y terminó siendo simplemente una viña más. Quizás se secó, no fue de la manera que esperaba, pero hace un llamado de atención y dice el 3: ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uva ha dado uva silvestre? Hacía mención Eduardo de la salida a la libertad del pueblo de Israel después de 400 años de cautividad, después de haber estado en total 40 años esperando para poder entrar en la tierra prometida. Habiendo dado Dios a su pueblo agua de una piedra, habiendo dado el maná del cielo para que no le faltase, enviaba una nube de codorniz a un codo de la tierra, 45 centímetros, para que todos pudieran agarrar y pudieran comer carne. Dios había hecho todo lo que su pueblo le requería, Dios se lo daba. ¿Cuántas personas han sido bendecidas de parte de Dios y hoy no tienen tiempo para ir al culto? Hoy no tienen tiempo para agradecer a Dios por todo lo que Dios nos dio. Estando en la vileza del mundo, no teniendo quizás oportunidad, Dios nos trajo a una tierra mejor. Dios nos dio un lugar privilegiado. Según la palabra de Dios en San Juan 1:12, dice que desde el momento que creímos en Cristo el Señor, somos hechos y llamados hijos de Dios. Tenemos autoridad y potestad de ser llamados hijos de Dios. Ya no es usted un hombre o una mujer común. Ya tiene una designación de parte de Dios sobre su vida. Que cuando usted le pida algo al Padre en el nombre de Jesús, esto sería concedido. Dios le enseñó a su pueblo, Dios nos enseñó a nosotros a pedir las cosas con fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Podemos tener quizás, no sé, muchos años o conocimiento, pero si no tiene fe, es imposible agradar a Dios. Ahora, ¿qué más ha hecho Dios con nosotros? Yo te pregunto a vos, hermano, hermana, que tienes posibilidad de escuchar este mensaje. ¿Vos te acordás el día que el Señor salió a tu encuentro, o la madrugada o la noche? Un día que rendiste tu corazón al Señor Jesús. Un día que quizás por una enfermedad, por una invitación o por curiosidad viniste a la iglesia.
Y tal vez estando incómodo en la banca ya te ibas y de repente Dios te trajo para sacarte la venda de los ojos y poder ver que Cristo te ama sin pedirte nada a cambio. Que había alguien que te daba su amor, alguien que te podía sanar, alguien que te da promesas de vida eterna sin pedir nada a cambio. Y realmente conocimos el amor de Dios. Desde ese día en adelante nosotros empezamos, hermanos, a tener vida y vida en abundancia. ¿Cuánta gente piensa que lo que vive es su vida? ¿Cuánta gente piensa que hace lo que quiere y que se manda solo? Usted sabe que yo siempre digo que el hombre no hace lo que quiere, sino lo que puede, y a veces lo hace mal, porque no está la guía de la presencia del Señor. Cada vez que necesitas algo, tenés que orar a Dios, tenés que pedirlo en el nombre de Jesús, y estas cosas van a ser concedidas. Es necesario que nosotros en este día podamos entender que esta vid como figura, ¿no?, que habla de Jerusalén y Judá, iba a pasar un proceso durísimo. Os mostraré, el 5 dice, pues ahora lo que haré yo a mi viña, le quitaré su vallado y será consumida, aportillaré su cerca y será hollada. Ya la gracia de Dios, la sombra del Omnipotente ya no va a estar resguardando su hogar ni su familia. Ya ahora va el hombre a caminar por sus propios medios. Ya va a tener que afrontar la vida sin Cristo, sin fe, sin esperanza. Y va a avanzar sobre su vida, hermanos, la desolación, la soledad. Va a marchar sobre su vida y su corazón, hermanos, también la sequía espiritual. Ya no va a haber, hermanos, esa posibilidad de que sea útil, de que pueda dar, hermanos, una uva deleitosa para poder degustarla como una fruta, sino que va a estar destruido. Ya las vacas, los animales van a pasar y van a destruir todo lo que está a su paso, porque ya no va a estar el vallado, ya va a estar solo. Lo que nos está hablando ahora, hermanos, que quedará desierta. Ya nunca más nadie se va a preocupar de mirar si va a venir esto o lo otro, porque el hombre y la mujer eligen. Yo siempre digo que no es que Dios los envía al infierno, sino que el hombre y la mujer deciden en la tierra qué camino va a tomar. Porque tanto la gloria de Dios como el infierno, los dos son eternos, la decisión es suya, es mía. ¿Qué vamos a hacer por nuestra salvación? Si vamos a estar en sujeción a la palabra de Dios, si realmente vamos a estar bajo el amparo del Espíritu Santo, si realmente nosotros vamos a caminar en obediencia, para que no avance la angustia, ni la soledad, ni la desazón en nuestras vidas, para que no avancemos de fracaso en fracaso, sino de victoria en victoria. Todavía hay tiempo, hay esperanza, con Cristo todo es posible. Todavía se puede el hombre y la mujer recuperar, tomar las fuerzas necesarias, hermanos, para que esté dando sus frutos. Haré que quede desierta, dice el 6, no será podada ni cavada, y crecerán cardos y espinos. Y aún las nubes mandaré, que no derramen lluvia sobre ella, la zarza y los espinos. Y pasará la gente mirando, y dirá sobre esa viña, ¿no eran estos los que decían gloria a Dios? ¿No eran estos los que decían aleluya? ¿No eran estos los que trabajaban? Mira ahora cómo los espinos los han tapado. Pero te vuelvo a repetir, abogado tenemos en Cristo el Señor. Aunque
te dejare tu padre, tu madre, tu familia, todos te dejaron. Aún así, Cristo nunca te abandona. Cristo le da fuerza que no tiene ninguna y al que está caído, Jehová lo levanta. Pero hay que creerlo en el corazón y ponerse en marcha. Caminar en la obediencia del Señor y empezar a buscar las formas de que los espinos, las costumbres del mundo, no nos vayan tapando. La rutina común del mundo no nos vaya abrazando. Que es lo mismo hoy y mañana, no cada día tiene que ser especial para nosotros. Hoy es un día en el cual Dios nos está mostrando a través de su palabra lo que es vivir en la protección divina de Dios y lo que es vivir bajo nuestros propios medios como hombres y mujeres. Es necesario que nosotros en este día nos abracemos a los pies de Cristo. Dice la palabra de Dios que va a mandar a las nubes que no derramen agua sobre ese lugar. Y va a haber un desierto, una sequía. Va a haber una soledad. Pero es necesario estar clamando al Señor, porque cuando el hombre transita en el desierto, es un hombre que no tiene un rumbo cierto. No tiene una expectativa de vida porque sabe que su camino ya es la muerte. Dios hoy te llamó para ponerte en una ladera fértil y debemos darle gracias a Dios porque así Dios lo ha designado. Usted dile gracias a Dios porque es llamado para ser salvo. Hay miles de personas que mueren sin fe, sin Cristo, sin esperanza. Y Dios a nosotros nos ha llamado de distintos lugares y nos ha puesto en ese lugar para que demos realmente, hermanos, lo mejor. Ciertamente la viña, dice, de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Y los hombres de Judá, planta deliciosa, suya. Esperaba juicio y aquí vileza. Justicia, y aquí clamor. La enseñanza de esta viña nos habla de una fidelidad a Dios, nos habla de una infidelidad también y de la opresión que ejerce Satanás sobre el pueblo, sobre los hombres y mujeres que dejaron esa ladera fértil pensando que sin compromisos iban a vivir de una manera mejor. Y al contrario, está demostrando el hombre y la mujer que es infiel a Dios. Pero si hoy escuchamos la voz del Señor, no endurezcamos nuestros corazones. Dios nos ha dado en cada caso una situación distinta, dones y talentos. En el cuerpo de Cristo estamos insertados y Él es la cabeza. Y cada uno de nosotros es útil en la casa del Señor. Pero debemos estar en obediencia, en sujeción a la palabra de Dios. Tenemos que vivir una vida renovada en el Señor. Tenemos que realmente, hermanos, tener esta enseñanza de la vida para que nosotros podamos tener ese orgullo de decir: yo estaba en la vileza del mundo y Dios ahora me ha puesto en una ladera fértil. Me ha tomado en cuenta el Señor. No ha mirado mi bajeza, no ha mirado mis errores, no ha mirado mis limitaciones, sino que me ha dado una nueva oportunidad. Hoy el Señor, en esta parábola de la viña, estaba hablando a los hombres de Israel, a los hombres de Judá. Hoy nos está hablando a todos nosotros. ¿Qué clase de fruto estamos dando diariamente? Aquí en la iglesia es fácil glorificar a Dios, cantar, decir aleluya, amén. El Evangelio para mí siempre comienza de la puerta de la iglesia para afuera, donde yo me relaciono, donde yo trabajo, donde estoy con familiares, amigos y vecinos. Es allí donde yo realmente tengo que dar unos frutos especiales, para que el hombre y la mujer que está del otro lado pueda decir:
Qué bien el vecino. Desde que va a la iglesia cambió su hogar. Desde que va a la iglesia, la vecina cambió sus formas. Siempre he hablado con algunos hermanos. La vereda de tu casa tiene que ser la mejor del barrio. Tu casa tiene que ser la mejor, no importa si son una casa como siempre hemos tenido nosotros, de madera o de chapa, pero que esté ordenadita, que se vea que hay un orden dentro del hogar y de la vida, que Cristo está en nuestros corazones. Hermano, y es necesario que nosotros entendamos que sin Cristo nada podemos hacer. Hoy la juventud, la adolescencia tiene tendencia al mundo porque creen equivocadamente que allí está la diversión. Y cuando mamá o papá les habla parece que es un poco pesado, que siempre es lo mismo, pero ya han vivido unos años más y se han dado cuenta que en alguna oportunidad Satanás te saca, te lleva al medio del desierto y allí te deja. Y allí el desierto se encarga de vos, de hacerte un hombre y una mujer fracasada, quedar solo en el medio de esa situación tan agreste. Y allí no hay amigos, no hay familia. Allí estás solo. Y ahí te das cuenta que con Cristo se vive mejor. Si tal vez tu vida, tu lugar lo han rodeado las espinas, que son las cosas que no tienen beneficio en nuestras vidas hacia los demás, hay que empezar a sacar los cartos, hay que empezar a podarla, hay que empezar a regarla. Sabe que la uva necesita, o la vid, mucha agua, ¿sí? Entonces tiene que tener un planteamiento para que todos los días tenga la misma cantidad de agua, o cada 2 días. Hermanos, para que llegue su tiempo y cuando comience esta vid a florecer y a dar su fruto, sea vistoso a los ojos. Usted ha tenido oportunidad de ir al valle más de una vez, nosotros también en distintas épocas, y hemos visto, hermanos, qué hermoso se ve cuando está todo verde, cuando está todo en su fulgor. También hemos ido en el otoño, cuando ya empiezan las hojas a ponerse marrones, empiezan a caerse. Pero es una situación, un ciclo lógico de la vida, de la naturaleza. Pero en Cristo el Señor siempre estamos bendecidos. Siempre estamos, hermanos, realmente en una bendición. Tiene que desaparecer el egoísmo, la codicia, la desolación. No ser hombres y mujeres productivos, tenemos que ser productivos para la obra del Señor. Por lo tanto, es necesario que esa vida esté bien cuidada, a punto, a tono, para que en su tiempo dé su fruto. Hermanos, que Dios no quite su gracia de nuestras vidas. Porque si Dios no te ayuda, ¿quién te puede ayudar? Donde Dios abre no hay quien cierre, ¿no? ¿Sabía usted? Y cuando Dios cierra su puerta, no hay quien abra. Estos tiempos donde el Señor está hablando a través de su palabra, está hablando a través de visiones, profecías, sueños, está recibiendo a la iglesia en distintas partes del país. Nos están hablando, hermanos, de que el hombre debe confiar plenamente en el Señor. Cuando estas cosas acontezcan, usted no tenga temor, porque el fin ya se acerca. Las señales están escritas y se están cumpliendo. Nosotros no podemos pensar cómo se va a arreglar esto o lo otro. Nosotros tenemos un lugar donde Cristo debe preparar para que donde yo esté, dijo Jesús, vosotros también estéis. Con todo lo que Dios nos ha dado debemos estar conformes, con lo mucho y con lo poco. Lo importante es que la gracia de Dios esté en nuestras vidas, en nuestros corazones. Cuando un hombre y una mujer se niega en su corazón a trabajar en la iglesia de una y otra manera, a no cumplir, a no obedecer, esa planta se comienza a llenar de espinas, de salsa, y el pastor ve que no hay crecimiento, no hay crecimiento. Dice la palabra de Dios en una parábola que vino el hombre, el dueño del campo, y le dijo: corta esa planta porque no tiene fruto. No me da fruto, tiene que cortar. Dice que el hombre le dijo: dame un año más, yo la voy a abonar, la voy a limpiar, la voy a cuidar,
y si el año que viene no da su fruto, la cortaré y la echaré al fuego. Hoy Jesús está interviniendo allí por muchos miles y miles de personas. Padre, dale una oportunidad más. Padre, permítele una vez más que llegue tu palabra. Allí estará intercediendo el Señor Jesús por miles y miles. Hoy el Señor nos está llamando para que nuestro fruto, para que nuestra vida sea, hermanos, un futuro glorioso en Cristo el Señor. Que las promesas que Dios nos ha dado vienen cuando nosotros tomamos a Cristo como nuestro renuevo. Cuando realmente sabemos que estamos siendo el pueblo de Dios y que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Que realmente estamos seguros, hermanos, en quién hemos creído. Que Dios va generando una limpieza espiritual en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de accionar. No podemos vivir toda la vida llenos de espinas, de cargos, de desolaciones, de angustia, de pensando que yo soy así, así tiene que ser. El único justo y verdadero es nuestro Dios. Jesús le responde a un varón joven y dice: no me llames bueno. No hay ninguno bueno en la tierra, solamente mi Padre que está en el cielo. Así que nosotros en esta noche tenemos que pensar, tenemos que meditar. Que Dios nos sacó de un lugar, nos trajo una ladera fértil y aquí nosotros tenemos que serle fiel al Señor. Tenemos que ocupar nuestro lugar. Tenemos que estar constantemente, hermanos, llenos de la gracia de Dios. Que cuando el Señor venga a buscar frutos en tu vida y en la mía, haya frutos. Que realmente, hermanos, hagan frutos de santidad, de temor a Dios. Porque usted sabe muy bien que sin santidad nadie va a ver al Señor. Sea pastor, sea obispo, sea jefe de coro, sea lo que sea. Sin santidad nadie verá al Señor. Así que tenemos un diario, hermanos, caminar, un diario preocuparnos por nuestra mejor manera de vivir. Tienen que ir produciéndose cambios para mejor, para que nuestra vida vaya en avance. Si el que está al lado no quiere cambiar, no quiere cortar, orar por él, pero empezar a crecer, empezar a ser un hombre libre, una mujer libre. ¿Sabes por qué? Porque Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. No podemos nosotros, hermanos, tener una vida doble, como decía el libro de Santiago, como las ondas de la mar, que de repente estamos por abajo, de repente estamos bien alto y de ahí volvemos. Tenemos que tener un nivel espiritual, un crecimiento. Ese proceso solo te va a ir llevando hacia arriba. Solo vas a ir dándote cuenta que se van produciendo cambios porque estás obedeciendo la palabra de Dios. Es necesario que nosotros entendamos que muchas veces hay que hacer reformas en nuestra vida, cambios de opiniones personales, hermanos, y realmente no ser un Israel derrotado, sino un Israel glorioso. Ser gente de Judá que sea productiva en medio de su familia, en medio de su barrio, en medio de su ciudad. Por eso es necesario que en este día sepas que la protección de Dios es más que necesaria. Que en esta noche puedas meditar que para salir de esa aflicción, para salir de esa esclavitud, para salir de ese lugar, hermanos, donde realmente no podemos desarrollarnos. Hay lugares donde la gloria se la dan a los hombres y no al Señor. Lo hemos visto en grandes movimientos. Entonces siempre te aconsejo el Salmo 115, el primer versículo, nunca te lo olvides. Siempre lo tenés que tener en tu corazón, siempre lo tenés que tener en tu mente, para que realmente sea una realidad en tu vida. Hermano, que Dios bendiga tu vida, que Dios bendiga tu vida. Si vas a dar frutos apetitosos,
¿Qué dice la palabra de Dios en los Salmos? No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino que a su nombre sea la gloria. Entonces, en este día que nosotros podamos meditar en qué condición está nuestra vida. Pero en todos los casos, con Cristo todo es posible. Pero tenemos que tomar la decisión de decirle al Señor que nos ayude para poder tener otra forma de vivir. Muchas veces pensará ustedes, el pastor parece que me persigue a mí nomás, y siempre me ve a mí, y los demás no mira a la hermana aquella, el hermano no se angustie. El pastor muchas veces está orando por usted, aunque usted no lo sepa. Muchas madrugadas se levanta porque el Señor le insta a orar. Por un matrimonio, por una familia, por un joven, por un familiar, por alguien que le haya predicado en la semana. Hermanos, y usted debe saber que a pesar de todo, todos tenemos un alma que llamar. La diferencia radica, como decía Eduardo, en la obediencia. Muchos son llamados, pocos son securos. Y denle gracias a Dios porque en esos pocos estamos nosotros. Simplemente tenemos que ir, hermanos, ordenando nuestra manera de vivir. El Señor te siga bendiciendo, el Señor te siga guardando, y que si este año ese que intercede por vos pidió un año más, dale un año más, Señor. Yo la voy a limpiar, la voy a abonar, la voy a regar, y puede que este año dé fruto. Si mañana, el año que viene, no da fruto, yo la cortaré. Dale gracias al Señor porque los ojos de Dios están sobre tu vida. Quizás en esta noche tengas algo que decirle al Señor. Decirle, Señor, me están tapando las piedras o las espinas. Señor, me he convertido en un religioso. Religioso es el que se sienta siempre en la misma banca, si no cree que no es santidad. Se tiene que sentar del mismo lugar, de la misma manera. No puede cambiar su banca porque si no cree que va a entrar después. El religioso es el que trae el colador y la cinta para medir. Y Jesús le habla y le dice: vosotros que mirad la paja en el ojo ajeno, pero no la ves la viga que tenés en tu propio ojo. Que Dios nos vaya enseñando, que Dios nos vaya enseñando a ser espirituales, no religiosos. Religioso sabe, como aquel fariseo, que si te da un vaso de agua y vos no sos judío, ellos te dan el vaso de agua, pero después se lavan las manos. Si te alcanzan un pocillo, ellos te lo dan, pero después se lavan. Siempre se andan lavando las manos. Pero cumplen las irregularidades como cualquiera. Que en este día puedas tomar el ejemplo de Jesús. Fíjate para dentro de tu vida. Y cuando comiences a caminar en esa acción, no vas a tener tiempo de mirar a tu prójimo, solamente para orar. Ponete de pie, vamos a darle gracias al Señor. Esta noche la gracia de Dios caiga sobre tu vida, sobre tu ser, que podamos con gozo y alegría a honrar al que vive y reina para siempre. Eterno Dios, Padre bueno, gracias te damos por este mensaje que nos recuerda que estamos en tu viña y de qué manera tenemos que estar, de qué forma tenemos que caminar, cuál es el ideal para crecer, para ser esa viña deleitosa, poder orar a diario, leer tu palabra, ayunar, Señor, poder arrancar las espinas y las piedras que a veces quieren ahogar nuestra vida y comenzar a obedecer a tu palabra en todos los casos, orando el uno por el otro, soportándonos los unos con los otros, perdonándonos los unos con los otros. Aunque cantemos como los ángeles, de nada nos sirve si no tenemos amor. Aunque demos nuestro cuerpo para ser quemado en sacrificio, de nada nos sirve si no hay amor en nuestra vida. Aunque
pobres si no tenemos amor. De nada nos sirve. Que este es el primer y gran mandamiento: amarás a tu Dios con todo tu corazón, toda tu mente, toda tu alma, por encima o sobre todas las cosas, y a tu prójimo como a ti mismo. Que nuestra viña vaya creciendo en santidad. Que podamos ir, Señor, como dice Mateo 5:22, dejando nuestra ofrenda de costado, ir a arreglar nuestra cuenta y después presentar nuestra ofrenda para que llegue agradable delante de tu presencia. Si no, vamos a hacer uvas silvestres, nada más. Y después vendrá el lloro y el crujir de dientes. Ahora es necesario que despertemos y que hagamos tu voluntad. Entonces seremos bendecidos y prosperados. Gracias, Jesús, por tu intervención. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia en medio de nosotros. Amén y amén.